Bienvenidos a este curso de las nuevas reglas de conducta profesional para la abogacía y la notaría en Puerto Rico. Este curso se va a tratar sobre estas nuevas reglas de conducta profesional que han sido publicadas y aprobadas. Y si usted ha tenido la oportunidad de ver el documento, contiene 218 páginas. No se preocupe, en este curso, antes de comenzar en su contenido, hacemos la siguiente advertencia. Es un curso que está preparado para fines educativos e informativos únicamente. Ciertamente, cada profesional de la abogacía y la notaría conserva el deber de revisar íntegramente el documento publicado y aprobado con las reglas de conducta profesional para asegurar su cumplimiento. Las expresiones vertidas en este curso no constituyen una asesoría legal y tampoco son recomendaciones para atender algún tipo de reclamación de naturaleza ética. El material que vamos a estar próximamente estudiando ha sido el resultado del estudio de esta instructora de manera independiente sobre este cuerpo normativo que aquí se está presentando. Así que sin más, hacemos la presentación de lo que vamos a estar viendo en este breve curso. Nuestro propósito es compartir la estructura y el alcance de las nuevas reglas de conducta profesional de Puerto Rico, tal como fueron publicadas para los abogados y los notarios. También vamos a estar viendo como segundo punto una comparación breve de lo que es el Código de Ética del 1970, según ha sido enmendado, que rige actualmente y que será eventualmente cambiado por las reglas de conducta. También vamos a ver un poco la interconexión entre cada una de las reglas y la importancia de conocer esa interconexión. Y por último, hablaremos brevemente sobre esas obligaciones y responsabilidades que surgen de este nuevo cuerpo normativo. Así que con esto en mente, compartimos con ustedes los objetivos. Al completar este curso o este seminario, usted podrá describir ese marco conceptual y cuál es la estructura de las nuevas reglas de conducta profesional del 2025 para los abogados y los notarios. También podremos comparar cuáles son los cambios principales que tiene este cuerpo normativo con lo que conocemos hasta hoy día, que es el Código de Ética de 1970. Y también podrás reconocer cuáles son algunas de esas obligaciones y responsabilidades que surgen de las nuevas reglas para la práctica legal y para la práctica notarial. Con estos objetivos en mente, comenzamos el curso mencionando que debe tener en cuenta que este curso no reemplaza su estudio individual y a cabalidad del cuerpo normativo. Tampoco durante estos próximos minutos vamos a presentar y a leer todas las disposiciones de forma textual. Realmente se van a presentar cada una de las partes del código o de lo que son las reglas nuevas. Para simplificar, durante esta presentación hemos utilizado el término abogado y el término notario, o así como abogacía y notaría, como términos generales. Ahora bien, sepa que el cuerpo normativo expone ambas formas de expresión, tanto masculino como femenino, para estos conceptos. Importante es que recomendamos que usted tenga a la mano el documento oficial para ir acompañando el análisis y la discusión que vamos a presentar en este curso. El curso se centra en ofrecer una visión global del cuerpo normativo y podemos compararlo con lo que conocemos como los cánones de ética que tenemos actualmente y destacaremos los cambios fundamentales y las obligaciones éticas que han sido aprobadas. Con eso en mente, comenzamos con la estructura y el alcance de las nuevas reglas de conducta profesional, específicamente tal como fueron aprobadas el 17 de junio del 2025 en la resolución ER-2025-02. Las reglas de conducta profesional, ese documento, la resolución ER 2025-02, se titula Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico y proviene del Tribunal de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue aprobado el 17 de junio del 2025. Ahora bien, es importante reconocer a este momento que ellas entrarán en vigor
comenzando el 1 de enero del 2026, tal como fue notificado a la matrícula de los abogados y notarios en Puerto Rico. Este documento tiene una estructura de 8 capítulos. Los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a ver a qué se refieren estos capítulos. El primer capítulo es aquel que trata sobre la relación cliente-abogado o abogada y requirente notario o notaria. El segundo capítulo es aquel que se refiere a la función de asesoramiento. El tercer capítulo es el abogado y la abogada como representante legal. El cuarto capítulo, el trato hacia las personas que no son clientes. El quinto capítulo es aquel sobre los asuntos relativos a la práctica de la abogacía y las oficinas legales. El sexto capítulo es los deberes de las personas que ejercen la abogacía para con la sociedad. Séptimo capítulo es la información sobre servicios legales. Y por último, el octavo capítulo es sobre la integridad de la profesión legal. Aquí estamos viendo cómo se estructura ese nuevo cuerpo normativo llamado las reglas de conducta profesional, tanto para los abogados como los notarios, y vemos que sus 8 capítulos con los asuntos dentro de cada uno de esos capítulos. Vamos a notar que si miramos ese cuerpo normativo de 218 páginas, está dividido en las siguientes secciones. Tenemos el alcance de las reglas, que en esencia explica cómo se utiliza este cuerpo normativo. No tiene reglas asociadas ni comentarios. No obstante, vamos a notar también que esa estructura con cada uno de los capítulos contiene reglas y dentro de esas reglas también hay una serie de comentarios. Así que cuando miramos el documento en su totalidad, tenemos los 8 capítulos, hay una regla primaria que es la regla 1 de definiciones y en total existen 56 reglas, pero también cuando sumamos los comentarios en cada una de las reglas tenemos 475 comentarios. Así que a modo general tenemos cada una de las secciones con la cantidad de reglas en cada uno de los capítulos y cada una de sus reglas con una cantidad de comentarios que van a ser importantes en el estudio de este documento. Bien importante, comenzando con el alcance de las reglas, existen unas reglas imperativas que se definen o que describen los términos deberá o no deberá hacer, y ellos definen lo que es la conducta apropiada para fines de lo que es una disciplina profesional. Por su parte, hay unas reglas que están más preparadas de forma permisiva, es decir, que tienen el concepto de podrá. Y ellas definen áreas en las cuales se tiene discreción para ejercer el juicio profesional, tanto del profesional de la abogacía como el profesional en la notaría. Así que esto es bien importante porque este documento en el alcance de las reglas primero comienza estableciendo estos conceptos imperativos con deberá o no deberá y aquellos conceptos más permisivos en donde usted tiene discreción. Y vamos a ver que eso es importante a través del estudio del documento. Y es bien importante también, cabe mencionar, el concepto de razonabilidad, que lo vamos a ver próximamente, en esa parte permisiva o en esa parte donde usted tiene discreción al ejercer su juicio profesional. Así que la palabra razonabilidad también me parece importante cuando estudiemos el documento. El alcance de las reglas establece en la página 5, dice que se establecen estándares de conducta para las personas que ejercen la abogacía y la notaría. La violación de una regla puede constituir evidencia de que se ha violado el estándar de conducta aplicable. Eso surge textualmente en la página 5, en la sección de alcance de las reglas, y vamos viendo entonces que la importancia de conocer la regla tal como la establece aquellas que son imperativas, pues ya sabemos que es conducta que tenemos que asegurarnos que se puede cumplir.
También es importante conocer cuál es el impacto de los comentarios en estas reglas. Según el alcance, explican e ilustran el significado y el propósito de la regla como tal como está el texto de la regla. También describen o pretenden ser guías de interpretación. Los comentarios no añaden obligaciones, pero constituyen un marco de referencia para la práctica ética del derecho en Puerto Rico. También explica esta sección que los comentarios sirven para solucionar algunos conflictos que puedan desarrollarse, ya sea por diferencias entre los deberes para con sus clientes o requirentes de esos servicios notariales. Así que cuando hablamos en este cuerpo normativo de clientes, es bajo la sombrilla del servicio legal. Cuando se refieren a los requirentes, es porque estamos hablando sobre servicios notariales. Pero es importante entonces conocer que el texto de cada regla es lo que constituye la autoridad para efectos disciplinarios en materia ética. Los comentarios son importantes estudiarlos y entenderlos para propósito de entender ese significado o como guía de interpretación. En el alcance de las reglas también se establece que el contexto legal de la práctica de la abogacía y la notaría incluye un concepto mayor o es un contexto mayor para poder ejercer. ¿Por qué? Porque ese contexto incluye las reglas de los tribunales, también incluye estatutos sobre las licencias para estar autorizado a ejercer la abogacía y o la notaría en Puerto Rico. También incluye las leyes que tienen ya directamente obligaciones para los profesionales de la abogacía, así como leyes que tienen obligaciones para los profesionales en la notaría. Y ciertamente el contexto legal incluye las leyes sustantivas y procesales que hay que llevar a cabo, que eso también puede incluir, en el caso de la notaría, las instrucciones a los notarios. Así que todos estos documentos se entienden que tienen un contexto o comprenden el contexto legal para el ejercicio de la abogacía y la notaría en el país, que va complementado o ampliado con estas reglas de conducta profesional. Así que los comentarios, según la sección de alcance de las reglas, establece que se han creado esa serie de comentarios en cada regla para alertar a los profesionales de la abogacía y la notaría en torno a sus responsabilidades con respecto a todas estas disposiciones legales, que es el amplio marco de lo que establece el ejercicio o la práctica profesional de la abogacía y la notaría. Comencemos con la regla número uno. Importante conocer que la regla número uno es la de definiciones y contiene un total de 36 términos o 36 definiciones. Para efectos de este curso o esta presentación, resalto la definición razonable o razonablemente, que es en el acápite doble E, que define cómo ese concepto se define cuando se utiliza en relación con la conducta de una persona que ejerce la abogacía. Entonces se refiere a que este profesional ha obrado con prudencia y competencia. ¿Por qué traigo este que me llama la atención? Porque hablamos de que hay unas disposiciones que son permisivas y usted va a ejercer su vicio profesional. Interesante, cuando estudie todo el marco normativo, esta palabra o este concepto se repite aproximadamente 254 veces en todo el cuerpo normativo, tanto en las reglas como en sus comentarios. Así que es importante conocer a qué se refiere la prudencia y la competencia enmarcado en razonabilidad. Otra definición es la H, es la de cliente potencial, y ese se refiere a una persona que interactúa con ese profesional de la abogacía con interés de formalizar ya directamente la relación abogado-cliente o cliente-abogado, cliente-abogada. Una persona que se comunica con el profesional de la abogacía como una estrategia no es realmente un cliente potencial. Esto es importante porque vamos a ver que hay unas reglas específicas con respecto a los deberes para con un cliente potencial, así que vamos viendo que es importante conocer a qué se refiere cliente potencial.
Otra de las definiciones que me llama mucho la atención y es importante distinguir es el acápite doble J, la definición de tribunal, que significa un foro, una corte o un tribunal, un árbitro o árbitra en un procedimiento de arbitraje vinculante, un cuerpo legislativo, una agencia administrativa u otro organismo en el ejercicio de la capacidad adjudicativa. Un cuerpo legislativo, una agencia administrativa o cualquier otro organismo que ejerce capacidad adjudicativa, luego de que esas partes han presentado su prueba o su argumentación, un funcionario o una funcionaria neutral que emite dictamen legal y vinculante que afecta definitivamente los intereses de las partes en ese asunto. Así que vamos viendo que en este cuerpo normativo el concepto de tribunal es más amplio que simplemente lo que conocemos o de ordinario se entiende que es una corte, porque estamos hablando de un foro, una corte, una agencia administrativa, puede ser un cuerpo legislativo, puede ser un organismo adjudicativo, comisión o arbitraje. Así que ampliamos cuando se estudie este cuerpo normativo que en el caso de que surja el concepto de tribunal, debemos mirarlo mucho más allá en los foros en los que tanto los profesionales de la abogacía o en su momento el rol de la notaría pudiera estar interviniendo. Vista las definiciones, que como dije al principio son 36 términos que son importantes conocer, podemos comenzar con lo que sería el estudio de cada una de las reglas en los 8 capítulos de este cuerpo normativo. El primer capítulo, su título es La relación cliente-abogado o abogada y la relación requirente-notario o notaria. Vamos a ver que este es el capítulo más extenso, contiene 19 reglas de conducta profesional desde la 1.1 hasta la 1.19. La primera es la de competencia con 10 comentarios. La segunda regla, la 1.2, en este capítulo es el alcance de la representación legal y la función notarial. La tercera, la 1.3, diligencia. La 1.4 de comunicación. La 1.5, los honorarios. La regla 1.6 de confidencialidad de la información. La 1.7, los deberes hacia las y los clientes actuales. La 1.8, conflicto de intereses, clientes actuales, reglas específicas. La 1.9, deberes hacia clientes anteriores. Ya la regla 1.10, imputación de conflictos de intereses, regla general. La 1.11, relacionada a los conflictos de intereses especiales para pasados y actuales funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas de gobierno. La 1.12 es el ex juez, ex jueza, árbitro, árbitra, mediador, mediadora o evaluador o evaluadora neutral. La 1.13, la organización como cliente. La regla 1.14, cliente con capacidad limitada. 1.15, protección de los bienes de la cliente o del cliente. La 1.16, el rechazo o la terminación de la representación o la gestión notarial. La 1.17, la venta de una práctica profesional legal. Y por último, la 1.18, los deberes hacia un cliente potencial. Y se termina este capítulo con la 1.19, la competencia y diligencia tecnológica. Al mirar este capítulo, son 19 reglas. Notamos que tanto la regla 1.7 como la 1.6 tienen la mayor cantidad de comentarios asociados. La 1.7 con 34 y la 1.6 con 25 comentarios. No obstante, resalto ese punto porque en el estudio de cada una de las reglas debemos poder también leer los comentarios que nos ofrecen guías y explicaciones un poco más allá sobre la intención, propósito o interpretación de cada una de las reglas. El capítulo 2 es la función de asesoramiento, contiene 3 reglas. La 2.1, el profesional de derecho como asesor.
o como asesora. En la 2.2, la evaluación de asuntos para el uso de terceras personas. Y la 2.3, la persona que ejerce la abogacía como un interventor neutral o interventora neutral. Pasando al capítulo 3, el abogado y la abogada como representante legal. Este capítulo tiene 9 reglas. Notamos la 3.1 de reclamaciones y comparecencias meritorias. 3.2, la prontitud en la tramitación de las causas o de los asuntos notariales. La 3.3, la conducta ante los tribunales. 3.4, la conducta hacia la parte contraria y su representante legal. La 3.5 es la imparcialidad e influencias indebidas. La 3.6, la publicidad sobre los juicios. 3.7, la persona que ejerce la abogacía como testigo. La 3.8, los deberes especiales de las personas que ejercen la abogacía como defensores y como fiscales. Y la 3.9, la persona que ejerce la abogacía en algún proceso no adjudicativo. Moviéndonos al capítulo 4, el trato hacia las personas que no son clientes contiene 4 reglas. La 4.1, la veracidad de las declaraciones a terceras personas. La 4.2, comunicación con personas representadas por una persona que ejerce la abogacía. La 4.3, el trato con personas sin representación legal. Y la 4.4, el respeto a los derechos de terceras personas. El capítulo 5 es aquel que se titula Asuntos relativos a la práctica de la abogacía y las oficinas legales. Este capítulo tiene 7 reglas. La 5.1, responsabilidades de los socios y las socias y de las personas que ejercen la abogacía con funciones de supervisión. La 5.2 son aquellas responsabilidades de la persona que ejerce la abogacía mientras está bajo supervisión. La 5.3, las responsabilidades por la conducta de asistentes que no son abogados o abogadas. La 5.4, la independencia profesional de la persona que ejerce la abogacía. La 5.5 es la práctica no autorizada de la abogacía y también se refiere a la práctica multijurisdiccional de la abogacía. La 5.6 es la regla sobre las restricciones al ejercicio de la abogacía y la 5.7 que es la responsabilidad por los servicios relacionados con la práctica de la abogacía. Moviéndonos al capítulo 6, los deberes de las personas que ejercen la abogacía con la sociedad. Este capítulo tiene 5 reglas. Comienza con la 6.1 sobre los requisitos del servicio pro bono voluntario, que tiene 12 comentarios. La regla 6.2, la aceptación de asignación de oficio. La 6.3, la participación en organizaciones de servicios legales. La 6.4, la participación en reformas jurídicas que afecten intereses de los clientes. Y la 6.5, la participación en programas de servicios legales limitados, ya sean sin fines de lucro o auspiciados por el tribunal. En el capítulo 7, sobre la información sobre los servicios legales, contiene 3 reglas. La 7.1, las comunicaciones concernientes a los servicios. La 7.2, las comunicaciones concernientes a los servicios de personas que ejercen la abogacía con reglas específicas. Y la 7.3, la solicitación de clientes. Entrando al último capítulo, que es el capítulo número 8 sobre la integridad de la profesión legal, este capítulo tiene 5 reglas. Son la 8.1 sobre aquellos requisitos para la admisión a la profesión y asuntos disciplinarios. La 8.2, los comentarios sobre jueces, juezas, oficiales adjudicativos y sobre el Ministerio Público. La regla 8.3 sobre los requisitos de la obligación de informar la conducta profesional impropia. La 8.4 con especificidad en qué se considera conducta impropia.
y la 8.5, la autoridad disciplinaria y el derecho aplicable para la tramitación del procedimiento disciplinario contra abogados y o notarios. Así que ya vamos viendo que esta estructura tiene 8 capítulos, cada una de las reglas bajo esos 8 capítulos, incluyendo la regla número 1 de definiciones y ciertamente una serie de comentarios que debemos estudiar para conocer mejor su propósito, su interpretación o las guías alrededor de las respectivas reglas en cada capítulo. Así que esta es la estructura general del nuevo marco normativo de las reglas de conducta profesional para los abogados y o los notarios en Puerto Rico. Pasemos en esta próxima sección a ver brevemente cómo compara el Código de Ética del 1970, que es el código, los cánones de ética vigentes al momento de este curso, con las nuevas reglas de conducta profesional aprobadas en el 2025 y que entrarán en vigor comenzando desde enero del 2026. En esta sección, lo primero es recordar cómo es la estructura del Código de Ética del 1970, de nuevo aprobado por el Tribunal Supremo en el 1970 y que ha sido enmendado mediante varias resoluciones hasta el año 2015, pero le conocemos y nos expresamos sobre él para, a modo de referencia como el Código de Ética 1970. Ese documento tiene una estructura comenzando con su preámbulo y luego 4 partes. La primera parte, los deberes del abogado con la sociedad, que comprenden los cánones 1 al 8. La segunda parte, los deberes del abogado para con los tribunales, que comprende los cánones 9 al 17. La tercera parte, los deberes del abogado para con sus clientes, y esos son los cánones 18 hasta el 26. Y por último, la cuarta parte, los deberes del abogado en relación con sus compañeros y con su profesión, que son los cánones que conocemos 27 al 38. Analizado eso y entendiendo esa estructura, vamos a ir viendo cómo compara entonces la normativa ética de antes con la de ahora. Teníamos 38 cánones que a la hora de cambiar al cuerpo normativo de las reglas de conducta se convierten en 56 reglas. Es decir, de lo que conocemos actualmente como 38 cánones, ahora vamos a conocer y aprender cuáles son las 56 reglas que ya vimos en la estructura del cuerpo normativo nuevo. Antes de comenzar, hago el análisis y la salvedad que este análisis comparativo de los cánones de ética profesional y lo que son las reglas de conducta nueva, se puede ver que muchos temas y principios éticos se mantienen y han sido de alguna manera reorganizados o puede que hayan sido ampliados o replanteados en estas nuevas reglas, que son las 56 reglas que acabamos de ver. La tabla que voy a estar mostrando se señalan correspondencias temáticas entre el canon y las reglas que atienden esos asuntos. No obstante, cabe destacar que algunas reglas incorporan una nueva perspectiva o un alcance distinto, por lo tanto, lo que estamos identificando es una relación temática. No es necesariamente que una representa a la otra en una equivalencia literal. Eso es importante para mantenerlo en mente. Usted puede ir tomando notas sobre las cross-referencias o esas referencias cruzadas. No obstante, cuando estudie el detalle de cada regla, notará ya sea temas un poco ampliados o una perspectiva diferente. Comencemos con la primera parte de lo que eran los deberes del abogado para con la sociedad, desde el canon 1 hasta el 8. Vemos que el primero eran los servicios legales a indigentes. Ahora, en las reglas del 2025, notamos ese tema alrededor de la regla 6.1 y la regla 6.2. También el canon 2 sobre la calidad de los servicios legales lo vamos a ver en la 1.1, que tiene que ver con competencia, también en la 1.19 de competencia y diligencia tecnológica y por su parte también en la 6.3. Cuando hablamos del canon 3, la educación al público sobre sus derechos, eso lo vemos en el tema alrededor de la regla 6.1.
En el canon 4, sobre elaborar para el mejoramiento del sistema legal, lo vemos también en el tema de la regla 6.4. Continuando con el canon 5, la conducta como defensor o fiscal, vemos esos temas en la regla 3.8 y también importante en lo que es la regla 3.3. El canon 6, la conducta ante las agencias gubernamentales, lo vemos en el tema de la regla 3.9. El canon 7, los consejos en relación a la comisión de delitos, lo vemos directamente en la 1.2, pero también lo vemos específicamente en la regla 8.4 de conducta impropia. Canon 8 sobre los actos impropios de los clientes, se ve ese tema en la 1.2 y en la 3.3 también. Moviéndonos a la parte 2, los deberes del abogado para con los tribunales, desde los cánones 9 al 17, vemos que el canon 9 de la conducta de los abogados ante los tribunales se ve en la 3.3 y también en la regla 8.2. Podemos ver que sobre el canon 10, esos deberes en relación a la selección y al nombramiento de jueces, se puede ver ese tema en la 8.1. Canon 11, indebidas atenciones o influencias hacia los jueces, se ve ese tema en la regla 3.5 y en la 8.4, así como el canon 12 sobre puntualidad y la tramitación de las causas, que lo vemos en el 1.3 y en el canon 3.2. Moviéndonos al canon 13 sobre la publicidad, sobre los casos criminales pendientes, vemos ese tema en la regla 3.6. El canon 14 de publicidad sobre otros pleitos pendientes también lo vemos en esa misma regla 3.6. El canon 15, la conducta hacia testigos y litigantes, lo vemos en el tema en la 3.4. El canon 16 de la conducta en relación a los jurados lo vemos también en la regla 3.5. Y el canon 17 sobre los litigios injustificados lo vemos como tema en la 3.1, en esa regla 3.1. Cuando miramos lo que es la parte 3 del Código de Ética, los deberes del abogado para con sus clientes, desde el canon 18 hasta el 26, podemos ver que el canon 18 de competencia y consejo al cliente lo vemos en la 1.1 directamente sobre el tema de competencia, en la 1.19 de competencia y diligencia tecnológica y también lo vemos en el tema de la 2.1. El canon 19 sobre información al cliente lo vemos en la 1.4. Canon 20 de renuncia a la representación legal lo vemos en la 1.16. El canon 21 de intereses encontrados lo vemos en la 1.7, en la 1.8, en la 1.9, en la 1.10, la .11 y la 1.12. Que si vimos en la estructura y en los títulos de esas reglas, todas están alrededor del tema de los conflictos de intereses. Así que va a ser importante estudiar cada una de esas reglas y cómo se replantean ciertos requisitos en las funciones de la abogacía y o la notaría. El canon 22 del abogado como testigo lo vemos en la regla 3.7. El canon 23, adquisición de intereses en litigio y el manejo de los bienes del cliente, lo vemos en el tema de la regla 1.15. El canon 24 de la fijación de honorarios lo vemos en la regla 1.5, destinada específicamente sobre los honorarios. El canon 25, demandas contra clientes por honorarios, también lo vemos como tema relacionado a la regla 1.5. Y el canon 26, derechos y limitaciones en relación a los clientes, lo vemos en la regla 1.2 y en la regla 1.16. Cuando nos movemos entonces a la cuarta parte de los deberes del abogado en relación a sus compañeros y su profesión, que son los cánones 27 al 38, vemos que el canon 27, la colaboración profesional y diversidad de opiniones, se puede ver ese tema en la 1.5, particularmente en su inciso E y en la 1.6.
Canon 28 de comunicaciones con la parte contraria lo vemos en la regla 4.2. Canon 29, cuestiones personales entre abogados, pudimos encontrar relación con el tema en la regla 3.4, particularmente su inciso E. Canon 30, el derecho a dirigir los incidentes del juicio, lo vemos relacionado a la regla 3.2. Pudimos notar que tanto el Canon 31 de costumbres y prácticas reconocidas en el foro, así como el Canon 32 de subastas de servicios profesionales y notariales, no encontramos una relación directa con las nuevas reglas de conducta profesional. Por su parte, el Canon 33 de colaboración al ejercicio ilegal de la abogacía se atiende en la regla 5.4, en la regla 5.5 y específicamente en la regla 8.4 en su inciso I. Sobre el Canon 34, la instigación o gestión de pleitos, vemos ese tema en relación con la regla 7.3. Canon 35 de sinceridad y honradez lo vemos en la regla 3.3, la 4.1, la 8.3 y la 8.4. Y también lo que es la publicidad o anuncios del abogado, que es el Canon 36, lo vemos en las reglas 7.1 y regla 7.2 sobre las comunicaciones de los servicios. Ya completando lo que es el Canon 37 de la participación del abogado en actividades comerciales, lo vemos en la regla 5.4 y en los temas del Canon 38 de la preservación del honor y dignidad de la profesión, lo vemos entonces en lo que son las reglas 8.4 y también un poco lo que es la 8.3, que están en la parte final del capítulo 8 de las nuevas reglas de conducta profesional. Así que vamos viendo una relación en términos de temas y va a ser importante conocer cómo eso se pudo haber replanteado o expandido, modificado en las nuevas reglas. Lo que nos lleva a compartir algunas nuevas exigencias que pudimos observar en este nuevo cuerpo normativo, de manera en que cuando vamos estudiando cada uno de los capítulos, eso que a lo mejor no pudimos ver relacionado a los cánones que conocemos, cómo se ven asuntos nuevos en las 56 reglas que están aprobadas en las reglas de conducta profesional. Sobre asuntos nuevos, compartiría aquí que vemos, luego de ese análisis de cómo se relacionan los temas, que en el capítulo 1, tanto la regla 1.13 de organización como el cliente no se veía relacionada o es un tema un poco más desarrollado o nueva perspectiva de los cánones que hasta este momento conocíamos, que son los 38 cánones que acabamos de repasar. La regla 1.14 del cliente con capacidad limitada son asuntos que debemos estudiar a mayor profundidad de cómo se deben atender y las expectativas de la conducta profesional para con esos clientes de capacidad limitada. La regla 1.17 de venta de práctica profesional, que no estaba antes detallada en los cánones. La 1.18, los deberes para el cliente potencial. Relacionado con lo que hablábamos al inicio de esa definición de lo que es un cliente potencial, ya vemos que hay unos deberes específicos para ese cliente, que todavía no es el actual cliente o un pasado cliente del abogado o abogada. Y ciertamente una regla nueva que es la 1.19 de competencia y diligencia tecnológica. Así que sobre el capítulo 1 vemos que esos temas son un poco asuntos nuevos o que han tenido un cambio en cómo nosotros veíamos el código de ética vigente. En el capítulo 2 identificamos la regla 2.1, el rol como asesor o asesora más allá de lo jurídico. Y es importante verlo porque tiene unas disposiciones de que no solo la parte legal cuando se hace la asesoría en esa función de asesoramiento, sino que pueden haber otros contextos y otros marcos, ya sea moral, ya sea social, económico, que puedan ser parte de la asesoría. La 2.3, el rol como interventor neutral, arbitraje o mediación. Así que vemos que esos dos temas se ven un poco más noveles en este cuerpo normativo de lo que contenía el código anterior.
En el capítulo 3, tanto la regla 3.8 de deberes especiales de los defensores y los fiscales, como la 3.9, el ejercicio de la abogacía en procesos no adjudicativos, que incluye este cuerpo normativo y que no lo vimos en los cánones que ya habíamos conocido. Moviéndonos al cuarto capítulo, tanto la regla 4.3, el trato con las personas sin representación legal, con disposiciones más detalladas de cómo debe ser esa conducta profesional, y también el 4.4, que es la regla que habla sobre el respeto a los derechos de terceras personas. Y aquí es importante entonces conocer cuál es esa expectativa con esas personas que no son clientes y con la asesoría o la evaluación que estamos haciendo del caso. Cuando vemos el capítulo 5, pudiéramos decir que es un capítulo que trae bastante información novel, tanto desde esa perspectiva de la responsabilidad en funciones de supervisión, como cuando usted está bajo supervisión, y también la responsabilidad por las personas que no son abogados o notarios. Así que es importante conocer esas nuevas reglas 5.1, 5.2 y 5.3 que traen información importante sobre su responsabilidad profesional en cada uno de esos roles, principalmente en bufetes, en oficinas, en colaboraciones. La 5.4, que tiene mucha información sobre la independencia profesional esperada de los abogados y que también, abogados y abogadas, y que también incluye información sobre la colaboración en algún tipo de organización donde una de las personas no es admitida al ejercicio de la abogacía, y eso es importante conocerlo, cuál es la demarcación y la responsabilidad que tiene cada uno de los profesionales para mantener la independencia profesional. La 5.6, que detalla las restricciones al ejercicio de la abogacía, que aunque sí había una regla ya, un canon sobre ese tipo de información, pero aquí es bastante amplia. Y ciertamente la 5.7 de la responsabilidad por servicios relacionados o asociados a los servicios de la abogacía que se pueden proveer. Así que es importante conocer cómo se relaciona eso si estamos en algún entorno en donde hay otros tipos de servicios, pero que no son necesariamente legales, y cómo se relacionan al servicio de la abogacía y cuál es su responsabilidad. Así que ese capítulo 5, vemos que en términos de asuntos nuevos hay que hacer profundidad en su análisis y en su estudio. En el capítulo 6 notamos que la regla 6.1 de servicio pro bono voluntario es algo novedoso, no porque no existiera, sino porque se incorpora como parte de las responsabilidades éticas de los profesionales en la abogacía y en la notaría. Así que, aunque ya conocíamos sobre los programas pro bono, aquí ya está incorporado como una regla, igual lo que es la 6.2, la aceptación de asignación de casos por oficio, que aunque ya existe en el cuerpo normativo la responsabilidad de hacerlo, pues ahora se une a lo que es el cuerpo del capítulo 6 con las reglas de conducta esperada. La 6.5, que es la participación en programas de servicios legales limitados sin fines de lucro o auspiciadas por el tribunal, que también tiene unas disposiciones muy particulares de cómo es la responsabilidad en esa conducta y cuál es la expectativa de lo que es conducta apropiada. En asuntos nuevos podemos ver en el capítulo 7 la 7.2 de comunicaciones concernientes a los servicios de personas que ejercen la abogacía, es decir, esas reglas específicas de las comunicaciones que se pueden llevar a cabo. Entendemos que aunque no es totalmente nuevo, realmente modifica lo que conocíamos como el Canon 36 y tiene unas reglas o unas disposiciones muy particulares ya puntuales de cómo deben ser esas comunicaciones o cómo no deben ser. La 7.3, de igual manera, la solicitación de clientes, esa regla tiene disposiciones puntuales que entendemos modifica el Canon 36, pero que va muy de lleno a cómo se puede conducir el profesional de la abogacía. Y en el canon 8, la 8.2, sobre los comentarios sobre los jueces o los oficiales adjudicativos y el Ministerio Público, también había un poco información en los cánones concerniente a esto, pero vemos que es una disposición muy detallada, muy puntual para con las comunicaciones sobre esas funciones. La 8.2, la obligación de informar la conducta profesional impropia de cualquier colega en la profesión.
Los detalles de lo que es la 8.4, lo que se considera conducta impropia, tiene varios acápites y es importante entonces conocerlo porque va más puntual a lo que es la conducta y menos aspiracional o menos subjetivo sobre el concepto de honor y dignidad, sino que ya aquí se lista la conducta. Y la 8.5, que es una regla nueva que establece lo que ya conocíamos sobre la autoridad disciplinaria y el derecho que aplica en los casos de alguna reclamación o querella por conducta ética. Así que vemos que en términos de asuntos nuevos, esto fue lo que identificamos de nuestro estudio, que si comparamos los cánones que conocemos hasta el momento y el código vigente, un poco esto hay que profundizar en ese nuevo enfoque con estas reglas adicionales o estas reglas modificadas. Cuando hablamos de la interconexión de las reglas, proponemos que se entienda cómo se relacionan uno con la otra. A modo de ejemplo, traemos la competencia y la confidencialidad porque vamos a notar que la regla 1.19 de competencia y diligencia tecnológica tiene unas disposiciones, pero están directamente relacionadas con la 1.1 de competencia y la regla 1.3 de diligencia. También cuando hablamos de confidencialidad, que es la regla 1.6, vamos a notar que cuando estudiamos la 1.19 de competencia y diligencia tecnológica, tenemos que tener bien en el marco claro cómo controlamos y podemos proteger la confidencialidad de la información. Pero eso nos amarra también a un requisito de la 5.3 que aplican esos controles al personal administrativo, a los asistentes, al personal que no es abogado, que trabaja con nuestros expedientes o con nuestros casos. Y también vemos que en el caso de las funciones de supervisión, los abogados que están bajo supervisión o el personal administrativo y asistente que no es abogado en la oficina, que son las reglas 5.1 a las 5.3, vemos su interrelación con lo que es la 1.19 de competencia tecnológica y también, como hemos hablado, de la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de cada uno de los casos, de los clientes y de los expedientes. Así que aquí la invitación es conocer que hay que mirar este cuerpo normativo no como reglas individuales, sino como aquello que de alguna manera tenemos que entrelazar en la capacitación, en los controles, en los sistemas o el adiestramiento que le damos a nuestro personal, quienes nos ayudan en el manejo de los casos o en las oficinas. Cabe señalar también que la regla 1.19 de competencia y diligencia tecnológica, que requiere ciertamente la protección de la información confidencial y privilegiada, no solo habla cuando hablamos de inteligencia artificial como una herramienta, sino que cuando estudien bien los comentarios notarán que se refiere a herramientas y soluciones que a través de la evolución de la tecnología estamos utilizando en la práctica profesional, tanto de la abogacía como de la notaría. ¿Y a qué se refieren esas herramientas y soluciones? Según esa misma regla 1.19, hace mención de aquellos sistemas de notificaciones y correspondencia con la que trabajamos, ¿verdad? O recibimos notificaciones, ya sea del tribunal o de alguna agencia. Habla de las plataformas de investigación jurídica, herramientas y soluciones que nos permiten llevar comunicación electrónica, es decir, que eso se refiere desde los emails, los textos o los SMS, las comunicaciones por aplicaciones como lo que son WhatsApp o aplicaciones de videoconferencia. Así que vamos viendo que amplía un poco más que simplemente recibir un correo electrónico. Herramientas y soluciones tecnológicas como lo que es el almacenamiento en la nube o las herramientas para descubrimiento electrónico, para mantener o retener evidencia digital, las herramientas de inteligencia artificial que tanto estamos viendo y utilizando, y también otros recursos digitales que se utilizan dentro de la práctica jurídica o notarial. Y es importante reconocer que estas reglas hacen mención en sus comentarios que eso aplicará inclusive a todo desarrollo de tecnología según va evolucionando
tanto las aplicaciones, las herramientas, las soluciones y la incorporación de las mismas en nuestro ejercicio profesional de la abogacía y la notaría. Así que es importante conocer que no es solo un tipo de herramienta o un tipo de aplicación, sino que estas reglas tienen una expectativa de la conducta profesional alrededor de todo tipo de herramienta y solución tecnológica que estamos utilizando. ¿Cómo interconectamos entonces las reglas? Como mencionaba, al estudiar cada una de las reglas es importante que identifique si hay referencias explícitas a otras disposiciones reglamentarias, ya que el cumplimiento va a estar relacionado entre la regla 1.6, por ejemplo, con lo que tiene que ver la 1.19, que es el ejemplo que les presento. Y eso puede ocurrir en muchas de las reglas, la 4.2 o la 5.3 o la 3.3. Así que es importante conocer si hay una referencia explícita, pero también la recomendación sería considere esas referencias que surgen de las reglas o que surgen en los comentarios, porque generalmente en los comentarios, en esas guías de propósito o interpretación, vamos a ver un vínculo práctico con la próxima regla y siempre mantener una visión integrada. El cumplimiento ético de estas nuevas reglas de conducta profesional, pues tenemos que poder observar cómo se conecta o complementa con cada una de las reglas y no perdamos de perspectiva que ya han incorporado su responsabilidad con respecto a la conducta de las personas que no son abogados o notarios. Es decir, que usted tiene que tener claro cómo interactúan el personal de su oficina, a pesar de que no sean abogados o abogadas, cómo interactúan en estas reglas con su responsabilidad profesional. Vamos culminando con la cuarta parte de los temas apremiantes que surgen de estas reglas de conducta. A la luz de este estudio vemos que temas que surgen no solo por la cantidad de reglas, sino por la importancia del enfoque son los siguientes. El conflicto de intereses, ya vimos que tenemos varias reglas que hablan de ello desde la perspectiva de la abogacía, pero también se incorporan aquellos potenciales o conflictos de intereses de exfuncionarios o empleados en algunas funciones gubernamentales. Así que es importante entender cuáles son las disposiciones en las distintas reglas que están aprobadas con respecto al conflicto de intereses. Otro tema que me parece apremiante es las medidas razonables. Vamos a notar que no solo se menciona la razonabilidad de usted profesional en el ejercicio de la práctica, sino qué medidas razonables tomó en ese proceso de llevar a cabo la práctica. Y eso pues me lleva a entender que deben existir protocolos y o procedimientos que usted puede implementar para que razonablemente adiestró al personal o usted razonablemente tuvo las medidas de seguridad que requieren las diferentes reglas que mencionan el concepto de medidas razonables. También me parece como tema apremiante, como ya lo mencioné, en lo que tiene que ver con supervisión y su responsabilidad profesional para con los abogados en su grupo y para las personas que no son abogados en su grupo. Y eso lo vemos en las reglas del capítulo 5. Ciertamente la competencia tecnológica, como vimos esa interrelación, que es un tema apremiante, no solo porque es un concepto nuevo dentro de las reglas que incorpora la realidad vigente de cómo se practica la abogacía y la notaría y la tecnología que tenemos a nuestro haber para facilitar los procesos, para ser más eficientes, para ser mucho más precisos. Así que como esa responsabilidad de nosotros como profesionales en el uso de la tecnología es un tema muy apremiante y lo amarro con lo que discutí previamente del personal que usted tiene a su cargo, cómo usa esa tecnología y la responsabilidad que usted tiene con respecto a estas reglas sobre la conducta de su personal. El tema de las personas no clientes me parece que un tema apremiante porque siempre hemos visto la responsabilidad dentro de ese marco de la relación abogado-cliente o lo que en estas reglas cambió, la prioridad es el cliente y su relación con el abogado o el requirente y su relación con el notario. Pero me parece que el tema de la regla 2.2 nos amplía nuestra perspectiva a cuál es nuestra responsabilidad cuando esa persona no es un cliente. Y eso es un tema que debemos poder visitar y estudiar y de la mano con ese, el del cliente potencial. Cuando una persona realmente se convierte en un cliente potencial
o no es un cliente potencial y por lo tanto cuáles son nuestras responsabilidades para con ese sujeto. Otro de los temas apremiantes, y lo resalto en esta presentación, es el de la confidencialidad, porque notamos que no solo tiene su regla específica, sino que en el ejercicio de la práctica las otras reglas que de alguna manera las refieren. Así que la protección de esa información privilegiada, la protección de la información confidencial del cliente, cómo se relaciona con la colaboración, por ejemplo, con otro profesional de la abogacía, cuáles son nuestras responsabilidades, lo vamos a ver en esas reglas. También me parece que el tema apremiante de la práctica no autorizada lo vemos específicamente en la regla 5.4, pero también está la regla 5.5 que existe con las disposiciones de cómo se puede admitir al ejercicio una persona que está admitida en la abogacía en otra jurisdicción. Así que tenemos ese tema que también lo vamos a ver en la 8.4 con respecto a conducta impropia. Y por último, y no menos importante, temas importantes o apremiantes de este nuevo cuerpo normativo es la razonabilidad. Lo vimos en las definiciones, pero vamos a notar que hay muchos comentarios que hablan sobre las medidas razonables o donde usted de alguna manera demuestra que razonablemente llevó a cabo algo y eso lo vemos relacionado a su definición con lo que tiene que ver con la prudencia y la competencia. Y esos son importantes términos que usted tiene que poder demostrar y lo amarramos con las disposiciones que son imperativas vis a vis las que son discrecionales, donde usted puede ejercer ese juicio profesional. Así que es importante conocer cuáles son imperativas y cuáles son discrecionales y cómo usted demuestra en la discreción de su juicio profesional la razonabilidad en las decisiones tomadas. Así que resumimos un poco esos temas apremiantes a base del análisis de la cantidad de temas o reglas que atienden esto o lo que me parece que es una buena práctica que usted pueda proteger, establecer y capacitar para cumplir con el cuerpo normativo de las reglas de conducta profesional. Resumimos entonces de nuestro análisis de este cuerpo normativo, de las nuevas reglas de conducta profesional en el 2025. Teníamos los objetivos de describir ese marco conceptual y la estructura, también compararlo un poco con el código de ética que conocemos y reconocer que son obligaciones o responsabilidades un tanto nuevas o de nueva perspectiva, tanto para la práctica legal y la notarial. Así que en ese sentido tuvimos la oportunidad de ver la estructura de estas reglas con sus 8 capítulos y sus 56 reglas. Ya reconocimos y vimos del estudio del documento que son los estándares de conducta ética para el ejercicio de la abogacía y la notaría. Así también tuvimos oportunidad de reconocer que cada una de las reglas tiene una lista de comentarios que al final totalizan 475 en el documento completo y debemos entender que son guías de interpretación y de propósito que al estudiarlas nos pueden explicar mejor el interés de la regla en particular. Sobre esa estructura, tuvimos la oportunidad de ver cada una de las secciones de este documento que se conoce como Regla de Conducta Profesional de Puerto Rico y tenemos cada una de las secciones con la cantidad de reglas y la cantidad de comentarios que debemos estudiar. Cuando comparamos el código de 1970, vimos que se transformará entonces de lo que conocíamos los 38 cánones a las 56 reglas que están en este cuerpo normativo. Y también vemos que de algunas de las obligaciones y responsabilidades que son un poco más nuevas, vemos el concepto del cliente de la capacidad con capacidad limitada y cuáles son sus responsabilidades como abogado o abogada ante ese cliente, lo que es el cliente potencial, el que no es cliente y quién es su cliente, tanto actual como pasado. Así que esas son obligaciones y responsabilidades que tenemos que entender y diferenciar. Está el tema de la competencia y la diligencia tecnológica y esa parte importante reconociendo que va a continuar según evoluciona y se desarrolla la tecnología que tenemos disponible en el ejercicio profesional. El tema de la obligación como supervisor y como supervisado, y tanto como supervisor dentro de lo que es la organización de su oficina legal, pero también con las personas que no son abogados o abogadas y que fungen roles de asistentes.
Las medidas razonables para proteger la información y la ejecución de las tareas dentro de la abogacía y la notaría, me parece que es de las obligaciones y responsabilidades que hay que revisitar. Y ciertamente un punto nuevo de este cuerpo normativo es los requirentes. Vemos que en este código, comparado con el código vigente, estas nuevas reglas mencionan responsabilidades de los notarios y las notarias, cosa que es importante entonces entender porque esos aspectos de la función notarial también están como un tema puntual nuevo en este cuerpo normativo de las nuevas reglas de conducta profesional. Así que en ese sentido, este sería un poco a grosso modo lo que vemos como obligaciones y responsabilidades nuevas, pero también vimos todos los temas apremiantes que debemos estudiar a cabalidad. Importante conocer que desde la sección de alcance de las reglas, precisamente en la página 4, se establece que este nuevo marco normativo está basado en las reglas, modelos de la ABA y específicamente establece que en caso de dudas, la abogada o el abogado puede utilizar como referente las reglas modelo de la American Bar Association, sus comentarios explicativos y la teoría académica que ha sido desarrollada sobre estas normas modelo de la ABA. Así que es importante conocer ese dato que está explicado en la sección de alcance por si hay duda en su estudio de ciertas reglas que puedan entonces ver hacia dónde pueden dirigir también su estudio complementario. Las reglas de conducta profesional conocemos que fueron aprobadas el 17 de junio del 2025. Importante que entran en vigor entonces en enero primero del año 2026. Y ciertamente, ¿qué es lo próximo? Pues estudiar cada una de estas nuevas reglas de conducta, tanto para la abogacía como la notaría, que usted pueda hacer un ejercicio de atemperar aquellas actividades o tareas en su práctica profesional para alinearlas a las nuevas expectativas y las obligaciones según sea necesario. Y definitivamente completar los requisitos de educación continuada para la práctica legal y la notaría según ha sido requerido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para todos los profesionales en la abogacía y la notaría. Así que con esto completamos lo que es esta presentación general del cuerpo normativo de las nuevas reglas. Estamos a disposición para cualquier comentario o duda que tengan. Se pueden comunicar con nosotros y agradecemos su atención. Si lo pueden compartir, entienden que es de importancia o interés para algún colega y que les ayude en el estudio de este cuerpo normativo, es más que bienvenido.